Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Y el Señor tiene una palabra preciosa que nos regala el día de hoy. Amén, hermano. Esa palabra hermosa que sale del corazón de nuestro Dios para nosotros. Gloria a Cristo. Vamos a leer alabado sea el Señor. Del capítulo 16, versículo 16 en adelante. Dice, aconteció que mientras íbamos, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran estruendo, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, dijo, clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa
y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Esta historia o parte de la historia del apóstol Pablo, ¿cierto? Esta pequeña porción nos enseña acerca de lo que cuesta muchas veces servir a Dios. Y le he puesto como título a este tema tribulaciones. Tribulaciones, pero cuando servimos a Cristo. Porque a veces le llamamos tribulaciones a todo lo que nos sucede y hay cosas que nos suceden porque andamos haciendo algo incorrecto. Como ya sabemos, hay un pasaje claro en la Biblia que dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero en este caso es muy diferente. En este caso no es que ellos sembraron lo malo, sino que más bien estaban sembrando el bien. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que ellos están viviendo momentos difíciles, ¿cierto? Al servicio de Dios. Y Dios me da esta palabra para reflexionar sobre aquello que a veces nos pasa como cristianos y nos desanimamos con facilidad. Mírenme, nos desanimamos con facilidad. Cosas que no llegan a este nivel que vemos aquí. Pablo, Silas, el escritor del libro de los Hechos, que es Lucas, ¿cierto? Y muchos otros hermanos, porque andaban un grupo, eran varios los que andaban ahí con Pablo, aunque el que lideraba ese ministerio evangelístico era Pablo, junto con Silas. Por eso que siempre agarran la cabeza, ¿cierto? El enemigo quiere destruir la cabeza. Entonces, ellos habían dejado todo, hermano. Habían dejado sus casas, su nación, porque ya no estaban aquí en Israel, estaban fuera de Israel, ya estaban en otro pueblo. Filipo, dice aquí la Biblia. Y ellos estaban predicando el evangelio. Y bueno, con gozo, con alegría, llevando la palabra, y de pronto les cayó toda la gente encima, hermano. No por hacer lo malo, sino por hacer el bien. Ahora, ¿qué pasa aquí también? Que había una mujer que era adivina. Y obviamente era un instrumento del enemigo, no era un instrumento de Dios. ¿Por qué nos damos cuenta de eso? Porque cuando Pablo reprende al espíritu, el espíritu sale de la muchacha. Y eso significa que era un demonio, porque la Biblia dice que echaremos fuera ¿qué? Demonio. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16 habla claramente: pondremos las manos sobre los enfermos, estas señales seguirán a los que creen, pondremos la mano sobre los enfermos y echaremos fuera demonios. Está muy claro ahí. Y Pablo, conociendo todo ello, reprendió ese espíritu. ¿Por qué lo reprendió Pablo? Porque el espíritu se estaba de alguna forma asociando o queriendo parecer que él era de Dios, engañando o tratando de engañar a la gente que él era de Dios. ¿Por qué? Porque él hablaba bien de Pablo. Decía, no, ellos son siervos de Dios y esto y el otro, como queriendo engañar a la gente. Y de pronto a la gente la pudo engañar, pero no a los siervos de Dios. Porque cuando el hombre de Dios conoce la palabra, no se deja engañar de cualquiera. Amén, hermano. Y el mismo Espíritu Santo pone el sentir como el hacer en nuestros corazones y nos da visión y discernimiento para darnos cuenta si esa persona es de Dios o no. Dios nos muestra. Entonces, aquí obviamente Pablo
lleno del Espíritu Santo, ordena al Espíritu que deje a la muchacha, para mostrarle a la gente de que ese espíritu que estaba en la muchacha no era de Dios. Una vez fuimos con un hermano que estaba mal de la columna, creo que era, y él me dice, oh hermano, acompáñame que voy a ir acá donde un señor que él dicen que es bueno para estos problemas de la columna, o sea, él ayuda, te hace unos masajes ahí y te mejoras. Bueno, lo acompañé. Y llego a la casa del tipo y me doy cuenta que el tipo practicaba, pero no ayudado por Dios, sino por el enemigo. Me pude dar cuenta porque tenía ahí cosas, muñecos y todo eso pues que la gente utiliza, ¿cierto? Velas de colores y cosas ahí y unas cremas, pero que eran hechas, no sé, y que de grasa de serpiente, de no sé qué. Ahí él estaba hablando y hablando y hablando y decía, Dios me ha dado este don y Dios me ha dado este don. Y yo decía en mi corazón, pero ¿qué Dios será? Porque el Dios que yo conozco, y aparte que este señor cobraba, él cobraba. Yo creo que él cobraba mínimo 50,000 pesos por una consulta, pues. Y ya si te hacía esto y te hacía lo otro, eran otros 50 más. Y obviamente con la astucia que ellos tienen, te dicen que tienes que venir a una segunda sesión. Y vas a la segunda sesión y tienes que venir a una tercera sesión y así te tienen sacándote plata toda la vida. Y según ellos que te curan de esto y te curan del otro y después te encuentran otra enfermedad y te encuentran enfermedades y hasta obviamente te las inventan y te ponen una enfermedad tras otra porque de cada enfermedad te van a sacar dinero. Ese es hoy en día los supuestos médicos en diferentes áreas y campos que se aprovechan de las necesidades de los demás. Sin embargo, cuando tú vas a la palabra te encuentras que Dios no cobra. Y Él mismo dice que lo que recibimos por gracia debemos también darlo por gracia. Amén. Dios nos ha dado un don de sanidad, un don de milagros, un don de conocimiento, un ministerio, pastor, evangelista, profeta, lo que sea. Nosotros no podemos ir y decirle, no, me tienes que pagar tanto para yo venir a esta iglesia, me tienes que dar tanto para orar por ti, para que te sanes, tienes que poner acá en un sobre tanto. No, no podemos hacer eso nosotros, porque nosotros no vemos haciendo eso a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan, ni a nadie. Amén, hermano. Ellos sanaban, Jesús mismo sanaba sin pedirles absolutamente nada a la gente. Porque Dios no cobra. Porque la gente cuando paga, ellos piensan que no le deben nada a Dios. Y si yo qué le debo a Dios, si yo le pagué. Entonces la gente tiene ese concepto. Pero las cosas de Dios no son así. Las cosas de Dios vienen por gracia. Y cuando hablamos de gracia, significa regalo. Amén. Gracia significa regalo. Y los regalos no se pagan. Entonces vivimos por la gracia de Dios, estamos en el tiempo de gracia y todo ello, por lo tanto, no debemos pagar. Y si alguien te cobra, eso no es de Dios. Eso es del hombre, eso es de cualquier otro lado, pero menos de Dios. Que tú por gratitud quieras bendecir, ¿cierto? A alguien que te hizo un favor es diferente. Pero no, esa persona no te va a poner un precio. O si tú no le das nada, ya no te va, no, es que ese hermano es más duro que no sé quién. Yo no voy por ahí. No, tampoco es así. Nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Y la gente aprende cuando tú
pues practicas la bondad, el amor y todas esas cosas, los que te rodean van a aprender de ti. Bendito sea el Señor. Entonces, Pablo reprende al espíritu, obviamente que no era de Dios, sino más bien era enemigo de Dios, pero se estaba escudando, se estaba aprovechando, estaba tratando de engañar a la gente, ¿cierto? Haciéndose pasar como que venía de Dios, porque estaba alabando a Pablo. Otra cosa que tenemos que tener cuidado con la gente que nos halaga, que nos alaba. Ay, no, este hermanito, esta hermanita, ¿cómo es que Dios le usa? Y que ten cuidado con eso. ¿Por qué? Porque a veces son personas que buscan algún beneficio. No lo hacen por otra cosa, sino beneficio. Y eso es lo que pasaba, ¿cierto? Con esta adivina, con este espíritu que estaba en esta adivina. Entonces, después que Pablo lo reprende, obviamente el espíritu sale y se acabó el negocio de los amos de la muchacha porque era esclava, ¿cierto? De ciertas personas, dice la palabra. Y cuando ellos vieron eso, que dejó esa muchacha de ser adivina y todas esas cosas, cogieron a Pablo y a Silas para de alguna forma vengarse de ellos. Qué triste es ver al mundo que se convierte en enemigo de la iglesia, se convierte en enemigo del que predica la verdad, se convierten en enemigos de aquellos que hacen el bien. Es triste. Y a veces nos toca vivirlo en nuestra propia familia o en nuestro vecindario. Que la gente ya no quiere nada contigo. Los amigos múltiples que tenías se van. Todas esas personas que llegaban a tu casa ya no llegan más. Empiezan a mirarte como el patito feo del barrio, de la familia y todas esas cosas, porque tú eres distinto. Y eso nos va a tocar vivir, nos va a tocar enfrentar. Amén. Y tienes que vivir, ese es parte del aceptar a Cristo. O sea, en el momento que tú aceptas a Cristo, en el momento que tú decides ser cristiano, tienes que entender eso. Que el mundo estará en tu contra. O sea, el mundo se volverá tu enemigo. Y cuando hablamos del mundo, hablamos de la gente que ama las cosas del mundo. Ahora mismo es un mes y que de los carnavales. Decía un predicador que la palabra carnaval significa carne para Baal. ¿Y quién es Baal? Un demonio. Y que eso se celebraba en los tiempos antiguos. Eso del carnaval no es nuevo. Eso viene de los tiempos, hombre, antiguos. Por eso es que se utiliza la palabra carnaval, que significa carne para Baal. ¿Y qué pasa en esos carnavales? Pues que no pasa, porque ahí pasa de todo. Ahí pasa de todo. Eso es una fiesta lujuriosa, de placer, de deleite, de sexo, de drogas y de infinidad de cosas. Claro que no todos hacen eso, pero especialmente es eso. Homosexualismo, lesbianismo. Esos son los días donde la gente más bebe, más desorden hay en los pueblos. De pronto en algunos pueblos no tanto, en algunas personas no tanto. Pero en realidad el corazón de esa fiesta, ¿cierto? Es eso. Es eso, en países donde a eso le dan un lugar principal en esas festividades. Es una de las fiestas más paganas que se puedan ver. Mujeres y hombres semidesnudos. Y en algunos lugares desnudos. Totalmente, como dicen acá, en cuero. Miren, que salen a la calle.
y eso hacen todo un desorden. Imagínate todo el día cómo queda ese lugar donde hicieron esa fiesta. Se orinan, se ensucian, vomitan. No, ¿qué cosas no hacen ahí? De pronto aquí no se ve tanto eso, pero hay en otras ciudades del mundo donde usted fuera y mirara todo eso. Eso realmente ahí los demonios, todas esas cosas ahí se mueven de una manera, ahí matan, en esas fechas hay sacrificios a Satanás, a los demonios, en esas fechas, esos bailes, esos rituales que se hacen, todo eso es satánico. Eso nada que ver con Dios. Entonces tú no practicas nada de eso y la gente se molesta, se incomoda, ¿cierto? Se fastidia, porque tú ya no eres parte de eso. Nosotros cuando estábamos en las tinieblas, en ignorancia, en el pecado, siendo parte del mundo, pues practicábamos esas cosas. Pero cuando conocimos a Cristo y Él nos abrió el entendimiento, nos sacó de las tinieblas a la luz, entonces nos dimos cuenta que eso no era de Dios. Que lo de Dios es una cosa y lo del mundo es otra cosa. Lo del César al César y lo de Dios a Dios. Jesús lo dijo claramente. O vives para el César o vives para Dios. O vives para el mundo o vives para Dios. O vives para el pecado o vives para Dios. Pero no puedes no puedes servir a dos señores. Amén, hermano. Entonces, cuando nosotros decidimos vivir para Dios, servir a Dios como lo hizo Pablo, dejar todo y empezar a caminar con Dios, la familia, a veces la pareja, a veces los papás, a veces los hijos. Hombre, ya te volviste loco, hombre, ¿qué te pasa? ¿Por qué ahora ya no quieres tomarte una cerveza? ¿Por qué ya no quieres tú ahora esto y el otro? ¿Qué te pasa? Hombre, ¿no te aburre esa vida que llevas ahí de religioso y que no sé qué? La verdad es que la vida en Cristo no es aburrida. La vida en Cristo es maravillosa. Depende cómo tú la vivas, ¿cierto? Tú la puedes disfrutar la vida en Cristo. Mira, hay tantas cosas para hacer en Cristo. Hay muchas cosas para hacer en Cristo. Una de ellas es aprender a hacer el bien y enseñarle a nuestra familia a hacer el bien. Porque cuando practicamos el bien nos rodea. Dije hace un momento, la palabra dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y si yo aprendo a hacer el bien, voy a sembrar el bien y voy a cosechar el bien. Y le voy a enseñar a mi familia a hacer el bien y a cosechar el bien. Y viviremos bien. Qué hermoso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la vida del mundo? ¿Cuántas personas han muerto ahora en esta fiesta? En un accidente, en un asalto, en una violación, en un ritual, en sobredosis de droga. ¿Cuántas niñas han sido ultrajadas, dañadas? ¿Cuánta gente hoy en esta fiesta han hecho infinidad de cosas y se van hundiendo más y más en las tinieblas, en el pecado? ¿Y cuántas personas ahora han perdido su trabajo, han perdido dinero, están en problemas económicos, han gastado un montón de plata aquí y allá y eso les lleva a tener problemas económicos? Adulterio, fornicación, hogares destruidos, familias destruidas. Mira, todo eso lo trae lo malo. Practicar las cosas del mundo no trae nada bueno. Yo tengo la experiencia de eso. Yo he practicado todas esas cosas. ¿Qué me trajo de bueno? Nada. Ahora estoy viviendo lo bueno, ahora estoy viviendo bien, ahora estoy disfrutando realmente la vida, ahora que estoy en Cristo. Tengo una familia, tengo un ministerio, tengo muchos amigos, me rodeo de gente que quiere hacer el bien. Amigos, pastores,
por diferentes lugares, por diferentes partes del mundo. Puedo viajar para aquí, para allá, disfrutar, recorrer el mundo si yo quiero. Mire, hermano, esa es la nueva vida en Cristo. Tener todo, pero tampoco creerse superior a nadie, sino con humildad. Amén, hermano. Pero mira que Dios pone todo a tus pies. Dios pone amigos, buenas personas a tu alrededor. Le decía ayer a alguien, me subo a un mototaxi, resulta que el mototaxi es cristiano. Me subo a un taxi, un auto, y resulta que el del taxi es cristiano. Oh, hermano, voy a comer a un restaurante así que tengo hambre y me siento y resulta que el del restaurante es cristiano. Hombre, por todos lados me encuentro cristiano. Me dicen, ve a la casa de tal persona y esta persona, déjame ahí el encargo y no sé qué. Y llego, le toco la puerta y sucede que es cristiano al que le toco la puerta. Y Dios me rodea de cristianos. Y entonces uno se siente feliz y seguro porque ves que es gente de bien con la que Dios te une. Amén, hermano. Y Dios te pone en gracia. Y Dios te usa aquí y allá y la gente feliz. Vas y oras por alguien. Estaba orando por alguien por el teléfono que me dice, mira que tengo esto. Le digo, vamos a orar y oramos. Después al rato vuelve y me llama y me dice, oye, se me quitó todo con la oración que hicimos. Digo, gloria a Dios. Y Dios nos usa de una u otra forma. Amén, hermano. Eso es algo especial. Llena nuestro corazón de gozo, de alegría, de contentamiento. Ese es el cristianismo. Pero también hay tribulación. Hay momentos de tribulación. Amén, hermano. Hay momentos de tribulación. Hay momentos de prueba. Hay momentos donde que el enemigo aprovecha cierto espacio para tratar de hacernos daño. Es lo que le pasa a Pablo. Después que Pablo había predicado en esa ciudad, muchas almas había ganado para Cristo, el diablo buscaba la forma de minimizarlo, limitarlo, destruirlo para que él no siga predicando. ¿Cuál es la estrategia del enemigo que vemos aquí? La divina. Empieza a usar la divina, ¿cierto? Pablo reprende al espíritu y entonces tiene otro enemigo, que es el mundo. El diablo lo seguía, tentándolo. Pablo lo reprendió y entonces se le vino encima el mundo, utilizó al mundo. Y el mundo lo pone en la cárcel a Pablo, lo azotan, buscando matarlo y acabar con Pablo ahí en la cárcel. De seguro que de esa cárcel Pablo ya no iba a salir. Tenía que alguien ir a sacarlo de la cárcel, pero ¿quién? ¿Quién lo iba a sacar de la cárcel? Era muy difícil que lo saquen de esa cárcel a Pablo. Cuando los romanos, que eran los que reinaban y gobernaban, tomaban a un hombre, lo crucificaban según el delito, ¿cierto? Lo azotaban según el delito, lo metían preso según el delito y podía terminar su vida en la cárcel. O ir a un juicio, después de eso podía ir a un juicio, pero si él no podía salvarse de ese juicio, finalmente lo mataban o quedaba preso. O sea, no había ya después de esa cárcel tal vez esperanza para Pablo. Pero ¿qué sucede, hermano? Que Pablo no bajó los brazos. Y eso es algo que tú y yo debemos tomar bien en cuenta. No bajar nunca los brazos. Pase lo que pase, venga lo que venga, no bajemos los brazos. Amén. Te vas a enfrentar al enemigo. Y vas a luchar y lo vas a vencer, pero no se va a quedar quieto, va a usar a otra gente. Ya usó a uno y no pudo, a través de ese va a usar a otro, no pudo a través de ese otro y va a usar a otro y siempre va a estar usando
sus instrumentos, los demonios, las personas que están allí sometidas a Satanás, las personas que aman los placeres y los deleites del mundo, las personas que tienen avaricia en su corazón, las personas que tienen odio, rencor, envidia, celos, codicia, avaricia, arrogancia, las personas que tienen diferentes debilidades, ¿cierto? Que están atadas a los pecados del mundo, el diablo los va a usar con facilidad para tratar de hacerte daño, para tratar de destruirte, para tratar de desanimarte, para que tú tires la toalla y ya no sigas más a Cristo. De seguro que si a nosotros nos hubiese pasado lo que le pasó aquí a Pablo, que por estar predicando el evangelio y por reprender ese espíritu satánico que estaba engañando a la gente, lo metieron preso. Y no solo lo metieron preso, sino que lo azotaron. Y con palo, hermano. Imagínate tú, ¿cómo será eso de doloroso? Que cojan un palo y empiecen a darte palo por todo el cuerpo. O una vara de pronto flexible, pero igual. Eso tenía que doler, ¿cierto? Y después de haberlo azotado, a él y a Silas los meten a la cárcel. ¿Y dónde los ponen? En lo más al fondo. O sea, donde ponen a los peores delincuentes, en el área de más seguridad. Y los pusieron en el cepo. ¿Qué es el cepo? Donde ponían los pies y habían unas maderas donde metían los pies, ¿cierto? Los brazos y la cabeza, y ahí estaban de una forma, y eso tenía unas cadenas, y ahí eso era tormentoso también. Después de haberlos apaleado, ponerlos en el cepo, eso era tormentoso, donde que tú no te puedes casi mover para ningún lado, y ahí estás amarrado, atado de pies y manos, y el cuello y todo. Terrible. ¿Qué podía decir Pablo en ese momento? Señor, ya quítame la vida, ya no predico más, ya no quiero saber nada, entrego el cargo. Dígale que está a su costado, entrego el cargo, hermano, yo ya no predico más nada. Ya yo dejo todo. No, que Dios busque otro. Eso no es para mí. Ay, hermano. Nosotros salimos corriendo, ¿cierto? Pablo, ¿qué hizo? Empezó a alabar al Señor. Empezó a alabarlo, a cantar himnos. Ay, hermano. En la cruz, yo primero vi la luz. ¿Y qué dicen más? Y las manchas de mi alma yo la veo. ¿Por qué? Pero, mire, hermano, ¿por qué es que Pablo